Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Divino Ser. Soy Soraya Fonruérica, a sus órdenes. Y mi querida Gaby Guzmán, bienvenidos y es un placer estar nuevamente con ustedes como cada miércoles a las 4:30. Pues aquí empezando un programa más. Y un tema bastante movedor y conmovedor. El perdón. ¿Y por qué hablar de esto? Porque más allá de que queramos ver o perdonar, y siempre vemos al otro, al que hay que perdonar, es un camino interior fuerte y es un camino interior constructivo. En mi vida personal, el llegar al lugar que tuve que llegar, hice un trabajo muy profundo en donde tenía que ver siempre hacia afuera, y así lo hice, y tenía entendido que tenía yo que perdonar a muchas personas. Y recorría en mi mente y ponía los nombres y decía, no, yo tenía claro que para estar en paz conmigo misma y para sanar, tenía que hacer ese ejercicio de perdón. Pero algo aquí en medio, siempre he sido muy sensible del estómago, me dolía, era muy fuerte. Y me compartió una persona que tenía que perdonar a alguien muy cercano a mí. Y yo decía, muy cercano a mí, mi esposo, mi hija. Y no, era a mí misma. Me juzgaba, me veía y me responsabilizaba de todo. Pero el responsabilizarse está bien, pero llegaba hasta la culpa. Y esa culpa me dolía. Y hay dolores muy profundos, muy internos, que después empecé a reconocer y a ver, que empecé a tener más o menos desde mi adolescencia, que fueron constantes. Y yo decía, no, yo soy muy sana, yo no tengo ningún problema, pero siempre tenía un patrón de gastritis, de colitis, que los dolores físicos son parte de las emociones. Y eran esas juzgarse, esas culpas que tenía, esas querer ser mejor, el quedar bien, el ser reconocida. Y ya fui a diferentes patrones a verme. El responsabilizarse es importante porque hay situaciones que pasan y que suceden. Y lo que me tenía en ese momento, en esa experiencia tan fuerte y conmovedora de no poder moverme de mi casa, tenía yo que verme y no culpar a los demás, pero hay que discernir entre la culpa y la responsabilidad. Reconozco lo que hice, pero puedo seguir adelante sin entrarle al ego, mi querida Gaby. Así es. Y, ¿sabes? Ahorita para este tema me encantó un audio que escuché acerca de un libro muy famoso que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y les quiero compartir una historia acerca de esto. Son 11 personas que estuvieron en un campo de concentración nazi, en donde después de 3 años que pasaron pues por muchos acontecimientos, fueron liberados. Y después de 25 años que se volvieron a reencontrar estas 11 personas, pues dijeron que cada uno contara cómo les había ido en la vida. Y el primero contó que para él había sido tan fuerte lo que vivieron ahí dentro de este campo de concentración, que la realidad es que se había vuelto alcohólico. La segunda persona dijo que gracias a todo lo que vivió en ese campo de concentración, él vivía pues con mucho enojo, con mucho rencor, y que se había vuelto ermitaño. La tercera persona que contó dijo que él se había vuelto miedoso, ansioso y que no duraba mucho tiempo en los trabajos. Y así cada uno fue contando sus
sus anécdotas de lo que les había pasado durante todo este tiempo. Hasta que llegó el número 11 y dijo: a mí, a comparación de ustedes, estoy muy agradecido porque formé una gran familia, tengo un excelente trabajo, doy cada día las gracias de estar libre, pero me puedo dar cuenta que ustedes, todos ustedes, siguen atados al pasado y es como si estuvieran viviendo todavía en ese campo de concentración. Y yo elegí ser libre. Y para mí fue algo que escuché que dije, wow, está hermoso, porque definitivamente de esto se trata el perdón. El perdón es dar totalmente, es soltar, liberarse del pasado, y el perdón no solamente se lo estamos otorgando a los demás, sino es para nosotros. Y además, mi querida Gaby, en ese tema que les decía de responsabilizarnos, es la parte de la anécdota que estás contando, ¿no? Yo viví esta experiencia, me responsabilizo de ella, no empiezo a echar culpas y entonces tomo lo mejor de ella. Y así es como funciona el manejo del perdón. Esa frase que dicen tanto de perdono pero no olvido, no es perdón, ¿eh? O sea, no es perdón. Hay que seguirlo trabajando. No podemos obligarnos a no hacer lo que no sentimos. Y les voy a platicar también algo muy personal. En este proceso de hacer perdón, había algo que me daba en mi corazón, que tenía que otorgarle un perdón a una persona que en algún momento le di una cachetada. Y entonces dije, pero si ella me provocó, ¿por qué le tengo que dar el perdón? También me lo planteé. ¿Por qué no? Porque si tú estás en tu centro y estás en tu paz, puede llegar quien sea y te puede decir lo que sea, pero no te involucras en eso que te está diciendo. Y tú tomaste parte y agrediste. Es la única vez en mi vida que lo he hecho y no me reconocí. Entonces hablé y le pedí perdón. Pero más allá de decir, wow, Soraya pidió perdón y más allá, es que les comentaba desde dónde va a accionar ese perdón y desde dónde me voy a hacer responsable de ese perdón. Desde el ego y decir, bueno, mira, te pido perdón, pero entonces tú tuviste la culpa, porque entonces tú me provocaste, entonces eso no es perdón tampoco. O, bueno, espero que lo recibas de bien, ¿no? Inclusive cuando se otorga el perdón, pero no para la otra persona, es para uno mismo. Y como decías, mi querida Gaby, es para liberarnos, para sentirnos en paz. Si el otro lo recibe de bien, no lo recibe de bien. Tú la otra vez nos comentabas también de una experiencia que tuviste de una amiga, ¿no? Sí, pero hoy les quiero compartir otra historia, otra cosa que me pasó, porque al final, como bien dices, con este perdón, el perdón no es un favor que le hacemos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros para liberarnos del pasado y, como bien comentaste, para estar en nuestro centro, porque la mayoría de las personas viven descentradas. Y yo les voy a compartir algo que me pasó. Hace un año falleció un tío y era papá, de una prima con la que tengo una relación muy estrecha desde pequeña. Y fue en Puebla y por mis actividades no pude ir a estar en ese momento tan importante con mi prima. Y para mí en ese momento dije, pues le voy a mandar un mensajito y le voy a hablar por teléfono. Y fue lo que hice, pero ella no me contestó. Entonces yo decía, es que está con su dolor, tal vez está ocupada, está recibiendo muchas llamadas. Y yo lo entendí en su momento, porque lo mismo hice con cada uno de sus hermanos y ellos me regresaban la llamada y ella no. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, seguí insistiendo así cada mes hasta que llegó un momento en que dije, ay, bueno, ya, yo ya hice lo que pude, ya en mí ya no quedó, justificándome, ¿no? Después de un tiempo, la verdad es que se me pasó de que ya había fallecido mi tío, hasta que mi mamá me dice, oye, hoy se cumple 1 año de que tu tío falleció. Y en ese momento fue que me di cuenta que yo ya llevaba tiempo sin hablarle a mi prima. Y yo dije que no puede ser. Entonces, trabajando en mi ser, que era esta parte del perdón, en donde podía yo escribir en mi diario acerca de a quién le quería pedir perdón de 3 personas, yo lo quise hacer de manera diferente, o sea, no solamente escribirlo en el diario, sino hacerle una carta directamente a esa persona. Y entonces le escribí a mi prima en donde realmente le pedía perdón por haber dejado pasar tanto tiempo y que a veces generamos expectativas en las personas. Y le dije, si tú pusiste una expectativa muy alta en mí, pues te pido perdón por no haber respondido a como tú deseabas. Y bueno, le escribo esta carta, me responde y me dice, prima, entiendo todo lo que me dices, pero pasó 1 año. 1 año en el que viniste varias veces a Puebla y no me buscaste. Entonces me dejó sin palabras y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, ya no tengo palabras para justificarme, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es que no nos queremos ver y negamos y nos justificamos, cuando fue la realidad. Le dije, prima, tienes razón y te agradezco de ser mi gran maestra, porque esto me hace ver en qué situaciones tengo que mejorar como persona. No somos perfectos, aquí venimos a aprender. Y digo, y qué padre que a través de ella yo puedo reconocer en qué me falta crecer. Y algo que comentaste ahorita muy bien es que dentro de la parte del reconocer y reconocernos y responsabilizarnos en el perdón, podemos adoptar diferentes actitudes que no son tan honestas, porque aquí tiene que ser una honestidad perfecta, de vernos en luz y sombra, y si no empezamos a decir, a justificarnos, empezamos a culpar al otro, empezamos a negarlo, empezamos a tener diferentes componentes en donde no queremos ver lo que realmente nosotros somos. ¿Por qué? Porque yo no soy culpable de esto, ¿no? Y además yo creo y no creo, al experimentar todas estas cosas a lo largo de este tiempo, la culpa ni siquiera debería de estar en nuestro lenguaje. Porque suceden experiencias y suceden situaciones, pero ¿por qué culparnos? Y suceden experiencias y suceden situaciones exteriores que pueden ser tan bonitas, y lo dejo desde ese tamaño, desde todo el tamaño de lo que puede ser. Y lo he experimentado, grandes o pequeñas, que pueden ser muy fuertes, pero no hay culpa, porque siempre hay una parte de nosotros en donde hay una responsabilidad y hemos participado para que ese hecho se lleve a cabo. Lo tengo clarísimo. Todos los hechos que parecía que el otro me provocó para que yo diera una cachetada, que el otro me provocó para que yo me quedara privada de mi libertad, Nadie provoca nada. En primera, venimos a experimentar. Y todas las acciones y situaciones que vivimos, las vivimos porque nos las acordamos, si no llegamos a hacer el camino que teníamos que hacer, para ponernos un stop y hacernos reaccionar. Y 2, cuando las meditamos, hay situaciones en que nos enganchamos o hay situaciones en que dijimos sí y repercute en una acción exterior. Y siempre somos responsables. Es que es ser auténticos con nosotros mismos, dejarnos de autoengañar para que esas reacciones negativas se transformen, porque de otra manera se van a estar repitiendo. Porque acuérdense que como cada programa les decimos que todo nos muestra algo, mientras nosotros estemos vibrando alto, que no necesariamente, como les decíamos, como
el vibrar alto es que no te van a pasar situaciones, sí nos van a pasar. Aquí venimos a reconocernos, a vernos con nuestra luz y nuestra sombra, a observarnos, que eso es lo más importante para poder liberarnos y estar en paz, que es lo más importante. Y desde el amor, perdonar, porque también, como mencionábamos, hay el perdón egoico, ¿no? El que estamos haciéndole el favor a la persona y se lo refregamos, ¿no? Es que acuérdate que yo soy la persona zen y que soy muy humilde y que soy muy compasiva y que estoy haciendo el favor de perdonarte. Eso no cuenta, porque entonces se va a volver a repetir con otras personas, con otras experiencias. En cambio, si lo tomas desde el amor, desde el dejarte autoengañar, desde el dejarlo de negar, eso se va a transformar. Y además, también hay otra parte en que la que podemos caer muy fuerte en un patrón de victimismo, ¿no? Uh-huh. A mí me pasa todo lo malo del universo y pobre de mí. Y sí lo llegué a sentir, ¿eh? Por ejemplo, yo veía que en ciertas situaciones o lugares daban ejemplos, ¿no? Alguien que perdió a su pareja, alguien que no sé qué, que perdió economía, y decía, no, pero nadie vive lo que yo. Nadie está privado de su libertad. Yo soy la peor de todas las situaciones. No, no soy la peor de todas las situaciones. Me hago responsable del lugar en donde estoy. Yo dije algunos sí para estar en esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Amargarme? ¿Llorar todo el día? ¿Ser víctima? ¿Volverme depresiva? ¿Tomar pastillas? ¿Tener rencor hacia todas las personas? ¿Maldecir a todos los que supuestamente tuvieron que ver en este ejercicio? Todas las personas que están alrededor de uno y que supuestamente tienen que ver con algo que no te sucede tan bueno, simplemente estuvieron ahí para llegar a ese momento de tu camino, para que tuvieras que hacer los cambios pertinentes que tenías que hacer. Así de sencillo, ¿eh? Y se los digo con toda la extensión de la palabra y con toda la forma que lo he experimentado. No hay manera. Cuando te sales de esa ecuación y te sales de ese victimismo y te sales de ese drama, empiezan a suceder la magia. Y como se los he dicho y se los hemos compartido, la magia sucede porque tú la generas en la vibración que les hemos compartido del embudo que se va expandiendo hacia la paz, hacia el amor. ¿Y cuál es el amor y el primer amor? Hacia ti mismo. Si quieren hacer un acto de amor más grande, empiecen a verse hacia adentro, porque esas cosas de hacia afuera no están resonando como ustedes quieren. Por lo que llevamos dentro. Y en la manera que aceptemos las cosas, se va a transformar la situación, que era lo que les compartía en un programa cuando hablé con una amiga y le dije, oye, es que yo pienso esto de ti. Claro, es incómodo. A nadie nos gusta que nos digan la verdad. Pero hay que ser sinceros con nosotros mismos para que de esa misma manera el universo, la fuente, Dios nos responda. Y les voy a compartir otra historia que también me encantó, que escuché en ese mismo audio, de una persona que odiaba a Siddhartha Gautama, ¿no? A Buda. Iba pasando por la calle y entonces le avienta una piedra, la cual estuvo a punto de matarlo. Nada más porque se hizo a un lado, le pasó por aquí la piedra. En eso voltea a Siddhartha, lo ve y sigue caminando. Y después de unos días se lo encuentra y le dice, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y le dice esta persona, oye, pero ¿por qué me hablas? Y me das hasta los buenos días, las buenas tardes. Y le dice, porque yo no estoy viendo a ti, la persona que me lanzó la piedra, ni tú estás viendo en mí a la persona a la que quisiste agredir. Dice, todo está en la forma que queramos ver. Si lo quieres ver como una transición o si lo quieres ver desde el ojo del amor, que es el perdón. Así es. Y siempre hay opción, ¿eh? Siempre hay opción, mi querida Gaby. Siempre hay opción y hay situaciones que nos
que hay que tener muy, muy en cuenta. Si hacemos una radiografía de dónde estamos, nos pueden hacer regresar a la culpa. Hay una frase bien fuerte, porque creemos que si damos el perdón o dejamos de ver eso que nos dolió, ya no vamos a poderle dar poder. Oye, es un dolor fuertísimo. Lo que me pasó tiene que ser reconocido como algo que debe de ser perpetuado. Entonces creemos que va a haber un vacío. No, sucedió, bendito sea, verlo y liberarnos. Siempre pensar que el pasado es mejor es otro de los errores que podemos seguir ahí postergando. El resentimiento hacia la situación. Alguien me decía el otro día, pero entonces hay que dar la mejilla. No se trata de dar la mejilla, porque no la tenemos que dar. Es un perdón hacia mí y hacia la situación. Yo no tengo que dar la mejilla a nadie, simplemente me doy cuenta y de la radiografía de que esta experiencia fue, en mi caso, la mejor experiencia de mi vida. Y no hay manera y no me alcanza el agradecimiento. Que ese es el otro paso, llegar a esa parte del agradecimiento. Entonces, no tengan miedo a verse tal cual son. No tengan temor de desprenderse de algo que el ego quiere. Es como aquella vez que te peleas con alguien, no sé, en casa, o un primo, o un hermano, y le dices, ya, bájale, te estás riendo, te estoy viendo que te estás riendo. Ese es el ego que quiere seguir en el drama. Ya, díganle, ya, te estoy viendo, te quieres reír, ya lo quieres dejar, pero te gustó el personaje. Ese es el ego. El ego le gustó hacerse el víctima. El título de, ay, la señora, en mi caso, que la privaron de su libertad. Y entonces, yo se los comparto para que vean que se puede hacer ese ejercicio y que sigo en el camino. Pero no por ese tema, no por dejarlo ahí, no por seguir ahí. Y hay que soltar las cosas para resignificarlas, para que se transformen, y de la misma manera buscar situaciones que nos inspiren a ser cada vez mejores. Oye, Gaby, bueno, pues en esta ocasión no es raro que también nos manden un mensaje. Es un mensaje muy fuerte y comprometedor porque dice: el destino de la humanidad está conformado por el trabajo individual de cada alma. Claro. ¿Qué significa esto? Que cada alma debe ir hacia adentro a hacer su camino para irradiar con su corazón y la vibración se eleve en una sola, en un solo rayo potente de amor. Y no hay manera que sea diferente, sino que hacia adentro se construye el camino y hacia afuera se expande. Es proporcional si el perdón lo ejerces hacia adentro y hacia afuera se expande en luz y en amor eterno. Qué hermoso mensaje. Saint Germain y Lady Portia. Es bellísimo, ¿no, Gaby? O sea, ¿cómo podemos ser tan plenos regalándonos el perdón? Y empezando por uno, que es lo más importante. Por eso es un regalo que te estás haciendo. ¿Quieres empezar a liberarte? Date ese perdón para ti y para los demás. Y vas a empezar a caminar libre y sin ese costal que tengas encima. Es liberarnos y recordar que pequeñas cosas hacen grandes cambios. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas, como a mí como Gaby Sintone en Instagram y TikTok, y como Gaby Guzmán en Facebook. Y a ti, Sora, ¿cómo te pueden encontrar? Yo soy Soraya, Divina Renacer. Luego les contaré por qué soy Divina Renacer, que es parte también de este proceso, en Instagram. Y nos encuentran como Divino Ser con Gaby-Soraya en Instagram, y en Facebook como Gaby Guzmán, como Divino Ser con Gaby.Soraya. Así es. Los esperamos como cada miércoles, y si resuena con ustedes, denos un like y compartan. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Bye.